If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Plan on flying? It's time to upgrade to a Real ID. Because in order to board domestic flights, your driver's license or state-issued ID must be a Real ID, or you'll need another acceptable form of identification. So don't wait. Find out how to get your Real ID at tsa.gov/RealID. That's tsa.gov/RealID. Or visit your local DMV. And then you'll be cleared for takeoff. Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. ¡Wow! Hola a todos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un honor muy, muy grande sentarme al lado de Elvira Sastre, quien es sin duda una de las escritoras hispanoamericanas más importantes de hoy en día. Es poeta, es escritora, es traductora también. Irrumpió en la escena literaria desde muy joven. Cuando tenías 15 años, si no estoy mal, comenzaste tú. Gracias, no me dejen ir, por favor. Comenzaste tu blog y poco después publicaste tus poemarios que se convirtieron en referentes para toda una generación. Tus primeros libros de poesía, como 43 maneras de soltarse el pelo. Por favor, alcen la mano todas las personas que ese libro les cambió la vida. Yo sé, a mí también. Baluarte y Ya nadie baila consolidaron, yo creo que un estilo muy íntimo y emotivo, y te ganaste el público de toda España y de toda Latinoamérica. Creo que es un honor estar sentado ante tu sensibilidad, porque tus versos tienen una gran cercanía. Creo que eres además una autora muy interesante en tu versatilidad, una escritora que ha transitado todo esto de ser escritor con redes sociales, que es algo muy nuevo, y que ha incursionado y que todo el tiempo está buscando explorar nuevos espacios. Amo tu libro para niños, me hace llorar profundamente. Días sin ti obtuvo el prestigioso premio Biblioteca Breve y me conmovió a mí muchísimo y a muchos otros lectores. Y la razón por la cual estamos acá es para hablar de tu nueva novela, Las vulnerabilidades. Quiero felicitarte, ese título me parece absolutamente brillante. No quiero hacer spoilers, no puedo tampoco hacer spoilers, pero en esta obra yo creo que tú lo que haces es abordar los límites de la empatía y del cuidado. Y hay una narradora que se llama Elvira y otro la otra coprotagonista, que es Sara. Entran en una dinámica. Sara le manda un mensaje a Elvira y de ahí desencadena la novela. Entonces, comencemos por el muy comienzo. Quiero preguntarte, esta es tu segunda incursión en la narrativa después de Días sin ti. Tú has dicho que esto es una historia que está basada en la realidad. ¿Qué te impulsó a escribir esta historia? ¿Y cómo surgió la idea de abordar el tema de la vulnerabilidad a través de la relación entre estas dos mujeres? ¿En qué momento supiste que esta experiencia personal debía convertirse en una novela?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por este recibimiento y gracias a ti por estar aquí, que me hacía un montón de ilusión coincidir y estar juntas en una charla y para mí también es un honor. Empezamos fuerte. Así que Colombia, estamos acostumbrados. Sí, no, ya está. Ya me lo voy conociendo, Aquí nadie se ha alterado, esto pasa en España y está desalojado todo ya. No, acá estamos, tenemos aquí la el gente oído entrenado. Sí, ya veo. Está bien. Bueno, retomando tu pregunta, que me preguntabas por el tema de lo que me llevó a escribir este libro, es cierto que es una historia de la que yo estuve, no sé si huyendo, creo que de una manera inconsciente sí, porque yo ya tenía como un poco las ganas de escribir otra novela y tenía historias en mi cabeza, pero no terminaba de darles forma. Le estuve dando muchas vueltas, quise transformar esa historia también en otra y me di cuenta de que no funcionaba, que estaba peleándome conmigo misma durante demasiado tiempo y de repente un día pensé, bueno, voy a empezar a ver qué sale, a ver qué surge. Tiene parte real, tiene parte ficcionada, entonces también eso me sirve como para esconderme un poco y que eso quede ahí un poco en el misterio, que es algo que me atrae mucho en la literatura, el no saber y no tener claro qué es real, qué no, y que cada uno haga la historia como suya. Entonces, bueno, partió un poco de ahí la idea. Y luego el tema me resultaba muy interesante porque todo el mundo de los cuidados es algo que me atrae mucho desde un punto de vista literario, y también existencial, ¿no? Porque creo que hay como determinadas dinámicas que parece que todo en la vida es un poco como blanco o negro, ¿no? Y yo creo que nos mecemos todos en el gris constantemente y en el mundo de los cuidados es así. Este libro explora un poco como esos límites que hay entre el deber cuidar a alguien, el sentir que no puedes, esa cosa difusa que hay entre el amor propio malentendido, pero también el cuidado al otro cuando tú te dejas a ti misma de lado. Entonces era una cosa que me resultaba muy interesante de investigar a la hora de escribir y por ahí empezó todo. Hay una cosa que mencionaste y que me parece muy interesante y es precisamente ese límite entre qué es verdad y qué no, ¿no? Entre, sobre todo, me parece muy interesante el uso de tu nombre. Entonces, uno se planta ahí y dice, bueno, estás Elvira, la narradora, o sea, no eres tú, hay como una protagonista que desdibuja la realidad. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿es esto como un ejercicio de empatía? ¿Desde qué lugar quieres tú, o como autora, qué ganas al difuminar esa línea? Bueno, creo que es como un ejercicio más de honestidad conmigo misma, en el sentido de que creo que quizá porque escribo mucha poesía, para mí la escritura siempre tiene esa parte de verdad. Siempre digo que aunque lo que tú cuentes en un poema, lo que escribas en un poema sea mentira, tiene que partir de algo que sea cierto, que esté dentro, ¿no? Que sea honesto con una misma y que parta de una verdad. Entonces es algo que siempre tengo como esta cosa cuando escribo narrativa de intentar dejar la parte poética a un lado, que al final siempre se me cuela por algún sitio y estoy reconciliada con eso, está bien, pero es verdad que bueno, son lenguajes diferentes, ¿no? Y maneras diferentes de construir un libro. Entonces el hecho de poner mi nombre, de poner ciertas cosas que eran verdad, de poner el nombre de mi perro, de cosas así, fue un ejercicio puramente de honestidad conmigo misma, de empezar a escribir. Yo no sabía siquiera si iba a acabar el libro, si lo iba a conseguir, si iba a llegar a algún sitio. De hecho, yo cuando lo empecé, como quería que tuviera esa verdad y esa sinceridad, puse mi nombre y pensé, bueno, cuando lo acabe ya lo cambiaré, lo cambio todo y ya está. Para protegerme un poco, creo. Pero cuando acabé el libro me di cuenta de que no, que el libro ya estaba escrito, el libro era así, tenía que perderle un poco el miedo también a eso, a mostrar mi nombre ahí y que todo fuera medio difuso y estar en paz con eso, porque si hubiera cambiado el nombre creo que hubiera sido una historia diferente y bueno, quizá el resto no se hubiera dado cuenta, pero yo sí que hubiera sentido algo raro conmigo misma. Y hay algo muy interesante ahí con respecto a la verdad, y te lo pregunto como escritora a escritora, es cómo navegaste ese cambio entre géneros y, por ejemplo, cuando escribes una novela donde igual estás al momento de escribir
entiendo perfectamente esa decisión y creo que muchos autores comenzamos a escribir algo y decimos como, no, eso yo al final cambio todo. Y después uno llega al final y es como, Dios mío, ¿qué hago? Claro. Quiero preguntarte cómo entra ahí, o sea, cómo navegas esos cánones o esos espacios que a veces se sienten muy rígidos entre esto es poesía, así se tiene que ver la novela, así se tiene que ver un cuento, y incursionar en cosas que no son tu primer lenguaje, que es la poesía. Sí. Bueno, esta cosa rígida, y seguro que tú lo sabes también, es muy limitante, y a mí por lo menos siempre me aparece cuando inicio un proyecto, ¿no? Ya sea un libro o lo que sea, siempre aparece esta rigidez de querer hacer las cosas bien, esta perfección, esta autoexigencia, ¿no? Toda esta cosa que al final mata de alguna manera todo lo creativo. Entonces, yo es verdad que al principio me peleaba mucho, como te decía antes, con mi parte de poeta, porque quería tener claro que pues eso, la disciplina de la narrativa para mí es otro lenguaje, otra construcción. Lo que pasa es que según fui escribiendo, al final tengo como mis trucos, ¿no? Yo sé que esa parte poética la tengo, no la desprecio, me llevo bien con ella, no quiero que desaparezca, al final es mi manera de escribir. Entonces lo que intento siempre es buscar como pequeños lugares o personajes o momentos del libro en el que eso pueda aparecer y esté, digamos, justificado. Por ejemplo, en Días sin ti, para quien lo haya leído, la voz de Dora, de la abuela, del personaje de la abuela, es muy poética. Pues ahí es donde yo dije, aquí voy yo y aquí me dejo yo llevar, y en el resto como que lo manejo de otra manera. Y en el libro de las vulnerabilidades hay unos capítulos o unos fragmentos que están entre capítulos que son como más, a veces como unas ensoñaciones o recuerdos del pasado o cambios de tiempo que tienen un lenguaje un poco más poético. Entonces ahí yo era donde me explayaba un poco más, el uso de la metáfora, una sensibilidad diferente, unas imágenes distintas, y ahí era donde yo volcaba esa parte. Entonces yo creo que al final me siento cómoda buscando como esos momentitos o esos recursos donde poder volcar eso sin que al final se convierta tampoco en una novela en prosa poética, digamos. Sí, como unas negociaciones que haces ahí, maravilloso. Volviendo a las vulnerabilidades, Elvira, en la novela, establece un fuerte vínculo con Sara, que es una adolescente de 17 años que está siendo víctima de violencia digital, y la historia muestra cómo Sara pasa de convertirse de una desconocida a una presencia que se vuelve como muy asfixiante, pero que parece que Elvira la necesita. Y se forja entre ellas una amistad que es bastante intensa, pero que está muy cargada de dependencia y de dolor compartido. Y era un poco lo que tú hablabas ahorita acerca de cómo querías explorar el cuidado. Mi pregunta es, ¿cómo trabajaste la evolución de esta relación a lo largo del libro? Ya me dijiste que querías hablar mucho del cuidado, pero yo quería que nos contaras qué querías explorar acerca de la confianza entre estas dos personas, que ambas yo siento están muy heridas, y cómo exploras también los límites de acompañar a alguien que está sufriendo. Bueno, yo ahí intenté como hacer que quedase claro esta relación, como tú has dicho, de interdependencia, de que no estábamos ante un caso de una persona que ayuda a otra y ya está. Al final había pues dos vacíos que de alguna manera se llenaban la una con la otra, pero había algo que se devolvía, ¿no? Y además yo creo que toda esta cosa del cuidado que pensamos que es altruista y que defendemos que es altruista, yo no creo en ello y no me parece mal. Creo que cuando tú ayudas a alguien de una manera sana, recibes un bienestar emocional cuanto menos, y es lícito reconocerlo y está bien. O sea, no negarlo me parece como bastante, no sé, deshonesto. Entonces, en este sentido, esta relación, si hubiera sido sana, hubiera sido así, pero como no había límites, que al final creo que es una palabra que a mí mi psicóloga me repite mucho, el tema de los límites. Y la mía. Es un temazo. Como no había estos límites, pues todo se difumina, ¿no? Y entonces al final acaba con esta asfixia que intenté
hay un momento del libro, además, que, bueno, casi hasta el final prácticamente, en el que está esta sensación como de repetición, ¿no? De que parece que todas las conversaciones son iguales, giran en torno a lo mismo, hay como esta asfixia de decir... Aquí falta aire, ¿no? Y es algo que está a propósito en el libro, porque es como crear esta sensación de pesadez cuando estás metida en una relación que no siempre tiene por qué ser una relación de pareja o sentimental, que a veces puede ser de amistad, a veces puede ser familiar, cosas que crees que ya no pueden terminar, ni siquiera te lo planteas, ¿no? Porque entonces serías una mala persona o toda esta cosa del bien y del mal que también es interesante. Entonces, en este sentido era lo que quería, digamos, explorar lo que pasa cuando estas relaciones que nacen como algo genuino o algo bueno, de repente pierden el foco por la falta de límites y se acaban convirtiendo en una cosa que bueno, no es lo que era al principio y que hay que saber solucionar. Total, hay una cosa con respecto a esa sensación de asfixia, y tú bien lo has dicho, esto es una novela que es un suspenso emocional. Y 100% se siente así, o sea, eso que tú dijiste, como es esta sensación de repetición, y queda uno, o sea, yo quedé, como decimos acá en Colombia, malita de los nervios. Yo estaba mal, yo quedé mal, yo estaba preocupada. Es que debería venir con aviso el libro, yo siempre lo he dicho, digo, si no estás bien, espérate, que no hay prisa. Sí, es duro, o sea... Ya lo siento. No, gracias, igual. No era como que yo esté bien de la salud mental, pero me parece igual muy, muy interesante meterte a eso, a explorar primero un género como el suspenso y segundo, hacerlo como a través de las emociones. Yo podría responder, pero yo quiero que, porque sé cómo magistralmente lo hiciste, precisamente porque me hizo sentir mal. O sea, ahí es cuando uno dice, esta señora es una genia. Cómo en el trabajo de armar y estructurar y planear una novela, lograste y pensaste esto. Bueno, hay ayuda de mi editor Jesús, que está por aquí además. O sea, esto es un trabajo, cuando publicamos libros no lo hacemos solos, ¿no? Entonces siempre necesitas esta mirada externa también de la gente que te rodea, de esas personas que todos tenemos, que le mandamos nuestras historias y vamos viendo si funcionan o no. Yo creo que para todos los libros y sobre todo para libros como este, en el que está pues esa intriga, ¿no? Ese thriller, necesitas saber que funciona, ¿no? Y que no estás soltando información. Pero es verdad que dentro de todo lo angustioso que es la historia y el escribirlo, y que hubo muchos días que no podía más con mi vida y necesitaba cortarlo, también hay un punto divertido porque, bueno, no vamos a desvelar nada, ¿no? Pero tú que lo has leído sabes que puedes volver a leerlo y leerás otras cosas diferentes. Entonces eso como autora es muy divertido porque si lo lees una segunda vez te darás cuenta de que hay, digamos, pistas, ¿no? Que no te das cuenta, evidentemente, y forma parte del juego, pero como autora es algo que nunca había hecho y de pronto era como vas dejando rastros por ahí que luego quizá, pues, si los unes y armas el puzzle te das cuenta y dices, estaba todo el rato aquí y no lo vi, ¿no? Entonces, bueno... no ha sido tan difícil porque creo que la historia fluye sola y ya tenía muchos ingredientes que la hacían ya fácil de construir, pero es verdad que luego necesitas como un trabajo minucioso de comprobar que todo encaja, ¿no? Y que todo tiene sentido. Y eso es una pregunta que viene, voy a aprovechar que te estoy entrevistando, perdón, esta es una pregunta muy egoísta. Pero, ¿cómo se ve físicamente, o cómo se ve ese trabajo de hilar? O sea, yo personalmente en un nuevo proyecto que estoy trabajando tengo líneas del tiempo, a mí me gusta mucho trabajar, yo trabajo con papel, yo imprimo, pongo en el piso, edito. ¿O eres el tipo de escritora que tiene líneas del tiempo en su cabeza? ¿Cómo funciona eso para ti? Yo no soy tan organizada, me encantaría como esta cosa de ponerme todo en un panel, ¿no? Pero no, confío en los demás para ello, es una realidad, para no liarla y meter cosas que fallan,
pero con este libro lo que sí que hice, o sea, estuve como todo un año, lo que te decía al principio, de dándole vueltas a la historia. Ya ahí es cuando uno arranca el proceso creativo de un libro, empieza mucho antes de que tú comiences a escribir la primera palabra, ¿no? Entonces yo creo que durante todo ese año la historia terminó de formarse en mi cabeza y cómo la quería contar, y una vez que lo tuve claro, es verdad que este libro tiene como, digamos, dos partes de escritura. La primera, más o menos, es la mitad del libro, la escribí bastante rápido, utilicé bastantes notas que escribía. A mí lo que me pasa normalmente es que mientras estoy escribiendo pienso en cosas que quiero escribir, pero que en ese momento no tienen lugar, entonces me las apunto y luego las rescato, y eso me ayuda de alguna manera a ir creando una línea. Cuando ya voy escribiendo varias y digo, esto me interesa, pero esto cuando avance aquí y tal, y de repente pues cuando llego un cuarto del libro que ya haya escrito, digo, bueno, si tengo aquí como casi un índice después y no me he dado cuenta, ¿no? Esas cosas sí me pasan, o notas de voz muchas veces, pues si voy, estoy fuera de casa, lo que sea, y tengo el móvil, pues me grabo para recordar cosas, o me apunto alguna cosa. Eso sí que lo hice mucho con este libro. Pero es verdad que la primera mitad lo hice bastante deprisa, o sea, no tardé demasiado, estaba como muy enchufada con la escritura. Además, para mí fue como un proceso creativo bastante salvaje, porque creo que es de todos los libros que he escrito, pues seguramente el que más me ha movido y el que más tocada me ha dejado. Y luego es verdad que como a mitad del proceso mi abuela falleció, entonces ahí tuve que parar. Es como lo que decía antes, ¿no? De que si hay alguien que esté mal, que se espere a leer el libro, pues a mí me pasó, porque es verdad que me dejaba muy tocada escribirlo y no me vi como con la cabeza puesta en la historia para adentrarme ahí, ¿no? Porque era entrar en la habitación donde escribo, y yo sabía que ahí abría las puertas del infierno. O sea, era un descenso a las profundidades que tenía que estar bien. Eso también lo traté con la psicóloga. Era como, escribe desde la luz, porque vas a escribir algo que te va a hacer daño. Entonces búscate. De hecho, yo me mudé y todo para escribir este libro, porque veníamos del COVID, de la pandemia. Yo estaba en una casa, ya como que ese espacio se me quedaba ya muy pequeño. Me alquilé un despacho. Era un despacho sin luz. Yo iba ahí pues con toda la performance, con la velita puesta, la música triste, y claro, me sentaba a escribir y es que era una frase y yo es que volvía a mi casa llorando. Era como, y no había empezado. Entonces era como, claro, y ahí fue cuando mi psicóloga me dijo esto de a ver, yo creo que a lo mejor, no sé, puedes buscar un lugar un poco más luminoso para que por lo menos el espacio te acompañe y te equilibre. Y fue como... Es verdad, wow. Sí, que tenemos este drama aquí metido y hay que salir un poco de él. Y me ayudó muchísimo, dio la casualidad, me pude mudar a un sitio más espacioso, más a las afueras del centro de Madrid, con mi jardín, con mis árboles, mis perros. Entonces yo sabía que cuando salía del despacho donde escribo, pues me esperaba el jardín, me esperaba la luz, me esperaban mis perros, me esperaba mi chica, un vino. Entonces tenía esa posibilidad, pero cuando pasó lo de mi abuela sabía que salía del despacho y la tristeza estaba ahí esperándome. Entonces en ese momento sí que hice un poco de parón, y luego lo retomé un poco a los meses, y también yo creo que eso vino muy bien para la historia, porque tú sabes, cuando estás como tan enchufada escribiendo algo que casi que te lo terminas de una y escribes muy rápido, tampoco es tan bueno para el libro, porque los libros necesitan aire y respirar y volver a ellos con tiempo para ver, ¿no?, que todo funciona. Sí, qué maravilloso que es cuando eso pasa, ¿no? O sea, lamento mucho lo de tu abuela y que ese parón haya sido como desde un lugar de dolor, pero sí que es bonito cuando uno puede darse el lujo de dejar algo respirar y después volver a verlo con otros ojos. Yo creo que eso es algo muy, muy bonito. Se me acaba de ocurrir una idea. Yo creo que deberías escribir algo acerca de la importancia entre el diseño de interiores y la escritura. Con créditos a mi psicóloga. Con créditos a tu psicóloga. Bien, sí. Quiero retomar con la pregunta que te hice antes de esta, para que hablemos un poco acerca de eso de ayudar a alguien, y es, yo creo que a medida en la que uno va avanzando en la lectura de las vulnerabilidades, Elvira siente una obsesión por salvar a Sara de alguna manera, y en algún momento yo creo que ella dice, si yo salvo a esta, salvo a todas. Y en algún punto después también dice, eso no lo voy a lograr, que todo ese, digamos, desarrollo a mí me conmovió mucho. En esta entrega incondicional, ella llega a un momento en el que se descuida a sí misma. Y mi pregunta es, ¿por qué te interesaba explorar esa línea tan delgada que hay entre
la empatía y el autosacrificio? Bueno, porque creo que está mal definido y creo que está mal vendido y detesto este sacrificio impuesto por la sociedad, por la familia, por la tradición. Lo detesto y al mismo tiempo siento que es muy difícil escapar de él, ¿no? Lo he visto en mi familia, lo he visto en mi padre siempre, ¿no? En el cuidado de mi abuela, y tú lo ves y sabes que es un sacrificio muy, muy dañino a corto y largo plazo, por lo menos para mí lo es, pero al mismo tiempo piensas, ¿y qué hago? ¿Abandono a la gente que quiero y me necesita? Entonces es como... No siento que haya una respuesta a eso. Yo muchas veces escribo intentando buscar respuestas y este libro me ha ayudado o sea, sigo con las mismas dudas que tenía al principio, ¿no? Sigo sin saber cómo se podría hacer o cómo se podría desarrollar esta historia de tal manera que nadie saliera herido, y siento que no lo sé, y está bien no saberlo, ¿no? Seguramente pues los terapeutas, los psicólogos sepan dar herramientas para que puedas tener una relación de cuidado hacia alguien que te necesita, sin abandonarte a ti mismo. Pero creo que venimos como muy marcados por una educación que es lo que te decía antes, muy de blanco-negros, del bien y del mal, ¿no? Estamos totalmente condicionados por el bien y por el mal, y siento que no se permite el fallo, que no se permite el quiebro. En esta novela hablo mucho de estas mujeres, porque sobre todo son mujeres que cuidan de hijos dependientes, ¿no? Que es una barbaridad, porque en ese caso también dices, ¿qué haces si no hay un sistema que te ampare, que te apoye, que te dé asistencia para cuidar de un hijo enfermo? Esas mujeres, ¿qué hacen? Y al mismo tiempo la sociedad la rechaza, porque yo por lo menos lo he visto en España, ¿no? Casi que te cambias de acera un poco porque es incómodo ver a estas personas que se dejan absolutamente por el cuidado a alguien que los necesita por los motivos que sea. Y no siento que nos hayan dado todavía la respuesta a cómo poder hacer esto sin sacrificar tu vida entera por alguien que muchas veces de una manera real te necesita. Sí, es muy bonito porque en esto que tú hablas, y yo siento que un tema, obviamente, diferentes temas que atraviesan mucho la novela, son preguntas muy importantes, preguntas acerca del amor, preguntas sin duda acerca de los límites, preguntas acerca me parece a mí, la codependencia. Es un gran libro acerca de la codependencia. Todas estas cosas las desarrollaste, te lo pregunto desde mi background, porque escribo mucho sobre salud mental. ¿Los personajes te fueron hablando o hiciste alguna investigación especial con respecto a todas estas circunstancias y como los pesos emocionales que tienen en la salud mental de cada una de las involucradas en la novela? Sí, bueno, el libro no intenta ser ningún tratado psicológico de nada, ni ahondo eso porque no tengo ni idea más allá de lo que aprendo, de lo que observo, de lo que me explican, pero sí que es verdad que para algunas cosas determinadas en cuanto a comportamientos derivados de ciertas, no sé si condiciones mentales, pues sí que me informé para ver que todo estuviera, digamos, justificado o explicado por lo menos, y sí que investigué bastante sobre el tema de lo que les pasa a las víctimas de violencia de género a nivel psicológico, del impacto, ¿no? Porque está esta cosa también tan horrorosa de la revictimización, ¿no? De la víctima perfecta, de que si pues, te han agredido sexualmente, te han maltratado, lo que sea, tú además tienes que ser como la víctima perfecta, que no daña a nadie. Y a mí me llevaba mucho a recordar a estos niños del colegio que les hacen bullying y cuando son mayores son maltratadores, porque al final su manera, lo que lo han vivido en su casa también, ¿no? Si lo que tú conoces es la violencia como forma de expresión, es bastante probable que acabes pasándote al otro lado. Y ahí hay un tema, porque ¿dónde está o de quién es la responsabilidad de que eso haya sucedido? Entonces también investigué mucho sobre este tema de la violencia de género en las mujeres y de estas mujeres que cuando sufren este tipo de violencias o de agresiones, pues de pronto también pueden perder un poco la cabeza en este sentido, ¿no? Y empezar a relacionarse con los demás desde la violencia, desde el abuso, desde la mentira, porque al final son mujeres, en general todo esto, ¿no? En términos generales, pero muchas
cuando investigué, una cosa que me sorprendió mucho es que muchas pierden la capacidad de negociar, por ejemplo, un contrato. No son capaces de mandar una cifra de un contrato, de lo que quieren cobrar, de las horas, de lo que sea. Entonces pierdes muchas capacidades y también pierdes capacidades sociales para relacionarte con los demás. Entonces eso también me parecía interesante explorarlo, pero quise hacerlo desde la certeza, ¿no? Desde la investigación y desde asegurarme que eso era así. Sí, algo para volver un poco a algo que acabas de decir y que a mí personalmente es una de las cosas que más me llamó la atención, por no decir que mi cosa favorita de esta novela, es que lo más incómodo del libro para mí es que no hay una rendición clara. Yo no siento que este sea un gran spoiler, pero creo que ninguna de las dos se salva. Y al final, ¿qué opinas, por ejemplo, del mandato de las narrativas actuales, donde todo debe cerrarse como con una epifanía, una sanación o una lección? ¿Y qué pasa cuando lo único que hay es caos? Bueno, es algo que me parecía muy interesante. Creo que yo misma también, de alguna manera, la poesía, o por lo menos cuando yo escribo, siempre parte de una duda o de un interrogante. Entonces, a partir de ahí escribo el poema. Es cierto que muchas veces no llego a la respuesta, pero sí que la poesía sí que te demanda o sí que te pide ese mensaje, ¿no? Como un mensaje final, por lo menos algo que clarifique un poco ese caos, ¿no? del que hablas. Y me parecía, como de repente en esta novela, que no era algo pretendido, dejar todo eso abierto. Yo no quería dar respuestas porque no las tengo y porque me siento muy bien sin tenerlas. Estoy como esta cosa muchas veces con los escritores que la gente se piensa que sabemos todo y no, o sea, no lo sabemos y es maravilloso. Yo llevo, desde que he publicado este libro, respondiendo muchas entrevistas, no lo sé, y soy tan feliz porque en ese reconocimiento hay mucha verdad y siento que si no se crea como esta separación también con el lector de no, yo sé cosas y te las voy a contar y tú las vas a leer. Pues no, yo siento que tengo que aprender de todo el mundo en todos los sitios y de gente de todos los lugares, ¿no? Me interesa lo que no conozco, no lo que ya conozco, ¿no? Entonces, en este sentido, este libro yo creo que refleja un poco eso. Y que no pretendía ser, no es un libro que pretenda hacer sentir bien a nadie, tampoco hacer sentir mal. Creo que es un libro honesto que muestra la realidad tal y como es. Creo que bueno, nuestra generación y también anteriores venimos muy marcados por estos cuentos de Disney, ¿no? Del final feliz. Y es muy jodido crecer y darte cuenta que no hay finales felices, que simplemente a veces hay finales o incluso no. Hay muchas cosas que nos acaban en la vida y yo me peleo mucho con esta necesidad de por una parte, entender las cosas. Siempre tengo esa necesidad de entenderlo todo y muchas veces no se puede. Y por otra parte, de que todas las cosas que van pasando tengan un fin. No, muchas veces tampoco lo tienen y creo que eso se acerca más a la verdad que cualquier otra cosa. Sí, completamente de acuerdo. Además, a mí me parece muy interesante la manera, y acá voy a hablar un poco como de tu obra y de tu lugar como escritora en el mundo, y es, pues tú comienzas en internet, tú, bueno, digamos, te conocen gracias a internet. Eres una autora bestseller sin precedentes, tienes una audiencia muy, muy amplia, te pasan cosas como a pocos autores afortunados les puede pasar, como que viajas por el mundo, haces giras, llenas salones enormes, auditorios, y creo que hay un mandato ahí que a mí personalmente me parece muy interesante, que tú siempre desafías, y es, yo no soy, yo personalmente siento que tú todo el tiempo estás diciendo, yo no soy la escritora que tú crees que yo soy. La escritora quizás sí, la persona no, desde luego. La gente se hace ideas, pero es lógico también, a mí también me pasa, ¿no? Yo creo que esto es precioso, ¿no? Y llevo muchos años. De hecho, fíjate, ya ahora lo disfruto, pero al principio me costaba un montón. Yo soy una persona muy tímida, muy reservada, muy del interior de España. O sea, a mí no me rodea el mar, me rodea la tierra y la distancia. Y no
Entonces, yo recuerdo la primera vez que vine a América Latina fue aquí, a la Filbo, creo que fue el 2015, una cosa así. Un aplauso. Una locura. Y eso fue, para mí fue un golpazo, porque yo no tenía ni mis libros aquí publicados, pero me invitaron, di una charla y demás, y de repente yo no sabía, o sea, sí que bueno, pues estaba internet, pero todavía era como muy pronto, ¿no? Sí me escribía gente y tal, pero yo no me esperaba nada. Por lo general, igualmente, yo nunca me espero llenar los sitios. O sea, yo no pensaba que hoy iba a estar lleno, me pasa siempre. No es falsa modestia, yo creo que es una manera también como de protegerme por si acaso las cosas no van bien, pues decir, no, si yo ya sabía. Creo que es más eso que otra cosa, pero bueno, también esto hay que saber gestionarlo, te digo. Pero es verdad que yo cuando llegué y de repente me vi en la feria rodeada de gente, yo estaba sola, rodeada en otro país, imagínate también, rodeada de muchísima gente pidiéndome fotos, libros y tal, y yo dije, ¿esto qué es? Si yo, o sea, yo escribo en mi habitación, ¿sabes? Es súper joven. Y yo me fui al hotel bastante trastornada de decir, madre mía, claro, esto en España no pasa. No pasa, entonces era como wow. Y bueno, tuve que aprender creo que era una cuestión también de aceptarlo, de aceptar el amor genuino de gente que no conocía, ¿no? Creo que a lo mejor también un poco por mi educación, porque bueno, a mí siempre me han tenido con los pies muy en la tierra, mucha tranquilidad, soy muy precavida siempre, nunca doy las cosas por hecho, por eso agradezco tanto pues todo el cariño que me dan siempre aquí. Y nunca lo he dado por hecho. El amor es algo que hay que cuidarlo y hay que trabajarlo, por eso vengo tanto, por eso intento hacer tantas cosas, ¿no? Pero es verdad que me costó un poco al principio como entender que había tanta gente que le gustaban mis libros, les ayudaba mi poesía y por ende me querían a mí. Y yo era como, pero si no me conocen de nada, a lo mejor yo soy una persona horrorosa y esta gente, ¿no? Entonces, bueno, fue un temazo, yo era muy joven también, tuve que aprender a entender todo lo que genera esto y al final fue sencillo porque entendí que a mí también me pasaba con los autores que me gustan, que pues me encantaría poderles dar un abrazo y darles las gracias e irme a mi casa feliz porque siento que todo lo que me han dado pues le he podido decir gracias a alguien, ¿no? Entonces siempre he entendido que ese amor me llega, pero que realmente es por lo que escribo y me toca a mí. De paso me toca a mí, me lo llevo yo a mi casa. Voy a llorar. Muchas gracias. Está muy bonito todo lo que dijiste, estoy de acuerdo con absolutamente todo. O sea, si alguien quiere todo lo que ella dijo y borren abajo Elvira Sastre y pongan a Amalia Andrade, impriman esa vaina. Hablemos un poquito de esto, me interesa, de escritora a escritora. En muchas entrevistas has dicho que escribir es como respirar, pero yo siento que a veces escribir ahoga. ¿Te pasó eso con esta novela? Y siendo una novela que toca temas emocionales tan difíciles, considerando lo de tu abuela, ¿te pusiste en peligro emocional al escribirla? No considero que no me puse en peligro porque estaba en una época buena, más allá de lo que luego pasó con mi abuela, pero era algo específico. Entonces sentía que en mi cabeza había espacio para dejarme caer en la tristeza, en la angustia, porque el resto estaba todo, digamos, bien y porque todo esto al final tiene un componente de proceso creativo, que es lo que te decía antes, que para mí fue increíble. O sea, realmente una parte de mí no quería acabar de escribir nunca. De hecho, me pasó esta cosa, yo tan ansiosa siempre, que yo ya estaba pensando en cuando acabara la novela, no iba a encontrar nada, y mira que yo he vivido cosas, pero no iba a encontrar nada que me llenara tanto como esta sensación que yo estaba teniendo escribiendo este libro, porque me parecía como una cosa loquísima, que ahora me cuesta explicarlo, ¿no? Pero es esta sensación cuando estás escribiendo y estás como muy enchufada con la historia y sientes que estás poniendo las palabras correctas, esa cosa que no pasa tan a menudo y cuando pasa no la quieres soltar. No, yo sé. Esa sensación es la mejor sensación del mundo. Sí. Yo ayer les decía que si yo pudiera se las vendería en tarritos. Totalmente, ojalá, te los compraría.
Y entonces, claro, yo ya estaba ansiosa con esta cosa de adelantarme siempre, que me pasa muchas veces, pensando, ¿y qué voy a hacer cuando la acabe? Entonces, fíjate lo que hice, cómo estaría, que yo cuando era pequeña estuve unos años yendo al conservatorio, cosa que odié bastante, la verdad, porque esta disciplina tan férrea y tan científica en cosas de arte nunca se ha llevado bien conmigo. Pero estuve 5 años y acabé odiando el piano, lo odiaba, no quería saber nada. Además, el tema de lo del piano es que a mí me enseñaron a interpretar una partitura, pero no a crear una composición. Creo que si hubiera pasado eso hubiera sido diferente. Pero el caso es que cuando pasó, yo de repente me acordé del piano, que estaba en casa de mis padres, y un día dije, me lo llevo a mi casa y cuando acabe el libro recupero el piano, me voy a poner a... No pasó. El piano me lo llevé, para suerte de mis padres, se lo saqué de casa, lo tengo ahí, yo contraté al afinador, vino, todo, lo arregló, pues ahí lleva un par de años. Pero de repente hay algunos días que me da, muy pocos, pero algunos días me da, me pongo como a toquetear las teclas sin nada y hay algo como que está dentro, que una llamita, ¿no?, que está ahí. Entonces, bueno, este libro tiene esa dualidad. Es verdad que bueno, por una parte fue complicado, salía muy tocada, pero yo soy una persona que me escucho mucho y me analizo mucho. Nunca me llevo al límite. Entonces, en el momento en el que sentía que tenía que cortar, cortaba. Como tampoco con la editorial trabajo con tiempos y me dejan todo el espacio del mundo y van un poco acompañándome. O sea, sí, suerte. No, muy interesante eso. Ojo, échale un vistazo a de eso. Contar. Ahora hablamos. No, totalmente. Para mí requisito, si no, no podría trabajar. No podría. Y en 6 Barral me respetan completamente en ese sentido y es que nunca jamás me han dicho no, fecha de entrega, nunca. Entonces eso al final me da una libertad que además yo creo que me hace como más efectiva. Me pasa mucho con las traducciones, por ejemplo, que siempre me ponen fecha, siempre estoy peleándome y digo, no puede ser, tal, y al mes se lo he mandado. Que yo imagino que dirán, esta tía está fatal, ¿no? Pero es verdad, lo hago. Cuando no tengo la orden es cuando trabajo bien. Yo funciono así. Entonces, en ese sentido, es verdad que bueno, como me escucho bastante, tenía el privilegio de poder parar y no tenía esa prisa agendada, pues paraba. Y me esperaba al día siguiente o a los 2 días y lo retomaba. Pero igual estaba como, no dejé pasar mucho tiempo, tenía muchas pesadillas también, que me pasa cuando estoy, de por sí tengo muchas pesadillas, pero cuando estoy metida en un proceso creativo, mi cabeza es un caos. Y tenía muchas pesadillas con la historia, de hecho alguna de esas pesadillas la cogí y la reformulé para el libro. Entonces, bueno, una parte quería acabar y la otra estaba bastante, no sé, me sentía bastante realizada escribiendo este libro. Esta mañana estaba hablando justo con alguien a quien admiro y quiero mucho y hablábamos de cómo cuando uno se mete a escribir universos, de alguna manera u otra, pues yo sí creo que es como un estado de delirio, esto que estás hablando acerca de las pesadillas, como que en la medida en la que uno comienza a construir un libro, primero pues sí es muy impresionante como la historia, este lugar común de que va tomando una forma más allá de uno y una vida más allá de las decisiones estéticas que creo que uno como escritor se sienta a hacer, y eso creo que es una experiencia maravillosa como escritor, pero ¿cómo es? Yo a veces siento que uno, que estoy en un delirio, 2, como que estoy raptada, metida en este mundo y nada, porque uno sueña sobre esto, uno está desayunando o uno se va a tomar un café con la amiga y la amiga le está contando a uno acerca de cómo el novio fue la peor persona del planeta y uno solo está viendo cómo el de allá desayuna de cierta manera y uno es como, uy, esa cena está buenísima porque mira que está ahí, no sé qué, y es como, Dios mío, alguien necesita un exorcismo, ayúdenme. ¿Cómo fue? Bueno, tengo suerte porque la gente que me rodea, pues mira, trabajo con muchas amigas, porque tengo esa suerte también de como creo y creamos con amigas nuestros propios proyectos, pues trabajamos juntas y nos lo pasamos bien, eso es maravilloso. Y eso también a mí me ayuda mucho porque me da ese espacio, me da esa comprensión, puedo ser yo. No pasa nada. Yo luego me obsesiono mucho con las cosas y me descubro como 3 meses después que llevo todo el día hablando de lo mismo, bueno, todos los días hablando de lo mismo y nadie me ha dicho nada, me escuchan y ya está.
Entonces, en ese sentido, tengo mucha suerte porque noto como un interés genuino y la creación de un espacio, pues por parte de mi chica, por parte de mi familia, por parte de mis amigas, esa creación en la que me dejan, ¿no? Me dejan que sea y pues si yo quiero bajar y contar algo lo cuento, si no, no me preguntan. Entonces eso facilita mucho las cosas, la verdad. Hola, persona que tiene una luz alumbrándonos. Gracias. Perdón, es que Elvira y yo estamos viendo una cosa naranja que hace así. Quiero que hablemos, ya que estamos hablando sobre el oficio de ser escritora, ¿cómo te sientes o cómo navegas el mundo editorial o sientes que hay retos significativos en esta industria siendo mujer? Bueno, en el mundo, ¿no? No. O sea, quiero decir, pasa en el mundo siendo mujer, pues evidentemente en el mundo editorial, literario, poético, narrativo, claro que sí. Además, a mí me viene acompañando desde el principio porque ya no sé si me gusta tanto o no, pero bueno, me voy librando un poco de esta cosa de joven, que al principio me da un poco de rabia, ahora no tanta, pero ya no me lo dicen tanto. Entonces, bueno, a lo mejor no debí quejarme tanto de eso. Pero bueno, no, está bien, está bien. Yo sí nunca en mi vida me quejé de que me dijeran joven. Sí. Es más, si me quieren decir joven. Es verdad que es algo que por ahí me acompañó mucho al principio y no sentía y no veía que eso le pasara a mis compañeros hombres. Entonces me daba mucha rabia. Igual me han educado mucho en la queja y en la protesta de lo que es injusto. Mi madre, sobre todo, toda la vida. Entonces yo no he tenido nunca problema en reclamar ese tipo de cosas, en hablar sobre ello. También llegó un momento en el que entendí que el mejor lugar en el que podía hacer ese tipo de reivindicaciones, sobre todo últimamente, ¿no?, que el mundo se ha vuelto tan arisco para que uno exprese sus opiniones, es cuando tengo un micrófono, cuando tengo una oportunidad, cuando tengo el privilegio de tener un altavoz en mis espacios. Yo creo que también por una cuestión de la edad me he cansado un poco de esta cosa que tenemos a veces, pues como mujeres, como escritoras, como activistas de lo que sea, como feministas, pues con lo que somos, ¿no?, a nivel de personalidad, de esta cosa como de educar a la gente. Yo empiezo a aceptar que hay gente que no quiere aprender y empiezo a centrar mis energías en los lugares en los que eso se me da de vuelta de cualquier manera. Porque lo otro siento que es chocarse contra una pared, siento que hay mujeres sobre todo muy preparadas para eso, que por suerte existen, yo creo que ya no soy una de ellas, y que el lugar en el que yo puedo mostrar mi pensamiento, mi ideología, mi forma de existir y la puedo defender es en mis libros, en mi trabajo, en las entrevistas, en las charlas, es donde lo hago, con toda la libertad del mundo. Pero es verdad que el mundo es muy hostil y que esta cosa sigue y da exactamente igual pues que hayas publicado 10 libros a que hayas publicado 2, a que vendas 10.000 ejemplares o vendas 2. Esa condescendencia te la vas a encontrar siempre. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en las giras que en el escenario somos 2 mujeres y un hombre. Conmigo no hablan los técnicos. Yo estoy en el centro y hablan con Manu, que es mi amigo, es mi compañero y es el músico. Hablan con él. A mí es que no me ven. Y me pasa con los técnicos, me pasa muchas veces con los productores. Nosotras somos un equipo de mujeres que trabajamos, que el único hombre, de hecho, es Manu y es el técnico de luces de cada país al que vamos. El resto somos mujeres jóvenes. Pues te puedes imaginar lo que es. Y aún así conseguimos lo que conseguimos. Pues supongo que sería infinitamente más fácil si fuéramos tíos, pero seguramente pues... No quiero decir peor, pero tú me entiendes. Te entiendo, perfecto. Bueno, esta conversación ha sido maravillosa. Yo quiero cerrar con algunas preguntas muy ligeras para ponerle mi toque personal a esta última charla. Y es, ¿hay alguna emoción que te dé miedo explorar en la escritura? ¿Una emoción que quiera? Una, que te dé miedo. No, esa no. Esa creo que esa ya la he sobreexplorado. No. ¿Ninguna? Creo que no. Me interesa mucho, o sea, es que hay otras que me interesan que no he explorado todavía, como es la rabia, la maternidad es algo que no soy madre, pero la maternidad, o sea, como
el verbo maternar, porque se maternan muchas cosas, es algo que me interesa mucho. Me sigue interesando mucho el tema de los cuidados también. No siento que haya ninguna así de pronto que no me apetezca. Me interesa mucho el mundo de la familia. Creo que quizás ese sí me puede dar un poco más de respeto por lo que supone, ¿no? Creo que tendría como más dificultades, pero a mí lo que es difícil también me interesa, entonces pues por ahí a lo mejor también es otra manera de entrar. Amiga, ¿tú qué tienes en cáncer? No lo sé, tengo una amiga que se la sabe de memoria, pero yo no lo sé. Tú tienes algo en cáncer, pero después sí, hablamos seguro de eso. Bueno, ¿hay algún elogio que no te creíste? ¿Un elogio que te dijeron que tú dijiste no? Sí, claro. A ver, tírate uno. No voy a decir la mayoría, porque no. Pero sí, soy bastante resistente a eso y no te sé bien explicar por qué. No sé, tengo como una resistencia, como que los derivo, ¿no? Pues los llevo a los libros, no me los quedo yo mucho. Creo que tengo como ese miedo a perder, vamos, ya no me va a pasar evidentemente, pero como esta cosa a perder un poco la cabeza. Quizá porque soy una mujer muy tranquila, me gusta mucho la tranquilidad e intento evitar como esta montaña rusa, entonces intento que no me afecten las críticas, cosa que es complicada, y tampoco darle valor de más a estos elogios exacerbados, ¿no? Entonces, bueno, intento llevarlo todo como un poco de equilibrio, pero sí que es algo que agradezco porque sí que creo que hay una honestidad y hay un amor ahí en esa entrega que recibo con mucho cariño. Luego yo intento hacer mi proceso de decir, créetelo, que no pasa nada. Créetelo, que eres una genia. Bueno, un libro que te hubiera gustado escribir, pero que honestamente no habrías sabido cómo. ¿Tantos? Mira, hay 2 libros de Joan Didion que me encantan, que hablan del duelo, de la muerte de su marido y la muerte de su hija. Que evidentemente no soy madre ni tengo un marido, no podría escribirlos. Nunca se sabe, pero a día de hoy no. Pero creo que esta cosa del duelo, de cómo lo hace ella, a mí es un libro que me marcó mucho para escribir también. Siempre hablo, ¿no?, de Joan Didion, de Annie Ernaux, de Vivian Gornick. Cuando yo vi que había mujeres que escribían la autoficción, porque claro, está esta cosa también como de este pudor, ¿no?, de explorar según qué cosas, y cuando, pues al final es la importancia de tener referentes. Cuando yo vi que había mujeres tan importantes que lo hacían y que lo habían conseguido y que tenían esos libros que a mí me estaban marcando tanto, ahí fue cuando yo dije, vale, pues a lo mejor lo puedo intentar por lo menos. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de esos libros por lo que significan y por cómo lo hacen. Estoy completamente de acuerdo. Y finalmente, ¿tienes una pregunta que no te hayan hecho nunca y que te mueres porque te hagan? Sí, mira, me pasa una cosa, que es que la gente se sorprende muchísimo. O sea, realmente no es una pregunta, pero tú sabes, la gente se forma como esta imagen de ti, ¿no? Siempre me ha pasado toda la vida, pues de escritora, con tu vida, tu cosa de estar escribiendo con una vela. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el FIFA. Yo juego mucho al FIFA. Esa es la cara que pone la gente, ¿sabes? La gente se sorprende de que yo juegue. O sea, es algo, además, recomendado por mi psicóloga, que me amparó mucho en eso, porque me dijo... O sea, me lo dice mucho, ¿no? Eres una mujer muy de pensamiento, Elvira, tienes que hacer cosas de actos. ¿Y por qué no te apuntas a bailar? Y no. O sea, FIFAs. Vomito de pensarlo. No, yo bailo muy mal. Y entonces le dije por ahí, no he jugado en mi vida a videojuegos. Y le dije sí, y yo quería como que me validara, realmente era lo que quería, porque ya estaba en mi cabeza. Y yo siempre intento como conseguir una validación de las cosas. Validación de la psicóloga es una validación muy importante. Totalmente. Entonces yo por ahí dije, no, bailar no, pero oye, estoy pensando, y si me compro la Play. Y el FIFA, que a mí me gusta, o sea, con el fútbol he ido por épocas, es verdad que ahora me he vuelto a enganchar otra vez, me gusta mucho el fútbol femenino. Y además aquí siempre me encanta, el otro día me compré una camiseta de la selección de Colombia. Sí. Me la iba a haber puesto hoy, pero he dicho, bueno, voy a ir con camisa mejor, pero ahí la tengo en el... Sí. Entonces, bueno, no es una pregunta realmente. No es una pregunta que nadie me vaya a hacer, pero como nadie me va a hacer la pregunta de ¿juegas al FIFA? Yo te la quiero hacer. Te quiero agregar... Si tú me das permiso, sí, claro. te voy a hacer una última pregunta sobre el FIFA. Listo. 1,
¿Con qué jugador juegas? Yo juego... Claro, ¿tú juegas al FIFA? Obvio. Es que realmente no se juega con un jugador, tú sabes, se juega con un equipo. Yo sabía eso. Está bien, está bien. Perdóname. No pasa nada. ¿Me enseñas a jugar FIFA? Tú descárgatelo, o sea, te compras, te descargas el juego y a mí me agregas, que yo estoy deseando que me agregue la gente, porque claro, esa es otra. Yo a veces digo, lo voy a poner en Instagram. Y luego digo, ¿para qué? Luego me van a llegar mensajes de la gente, no me apetece, mejor voy a jugar y ya está. Pero si es juegas mundo, con un equipo, ¿no? Yo creo recordar a mi hermano haciendo Sí. esas cosas. Entonces... Sí, yo, si la pregunta es de qué equipo soy del Barça. Ok. Cuando te pregunten de qué equipo de Colombia, tú dices Deportivo Cali. Deportivo Cali. Deportivo Cali, hecho. Genial. Me hacen el favor y me respetan todos. A muerte. La muerte. Elvira, qué placer y qué honor y qué sueño hecho realidad ha sido Muchas entrevistarte. gracias. Gracias. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.